Entonces, bienvenidas y bienvenidos a la sesión auxiliar del curso Metalogénesis. En este semestre, el equipo docente va a ser quien les habla, Rodrigo Espinosa y José Moreno, que lo pudieron ver hace algunos segundos ahí en la cámara. Y como ustedes saben, estamos en el contexto del COVID-19, la virtualidad forzada y en cuarentena, además en muchos casos ya cada vez más. Así que vamos a tratar de adaptar esta sesión de laboratorio que es eminentemente práctica a la virtualidad. ¿Ya? Vamos a hacer un esfuerzo por poder materializar esos conocimientos a pesar de las dificultades. Em, Antes de decir qué vamos a hacer en el curso, la información del mismo, en la tabla de la derecha se encuentra la planificación. Como podrán ver, en las franjas naranjas se encuentran las semanas de receso estipuladas por la escuela. ¿Ya? Son 3 semanas de receso por si alguien no cachaba. em, y son en esa fecha aproximadamente. Y además hay bastantes semanas libres en el semestre, ¿ya? Las semanas en azul son semanas sin clases también. eh, y al final del semestre vamos a quedar con 2 semanas libres. Entonces, dentro de toda la planificación del semestre, en realidad vamos a tener 8 clases solamente, que es lo que tradicionalmente se hace en este curso, al menos 8 clases. Vamos a ir viendo si se nos hace corto el tiempo para pasar algunas cosas, entonces ahí podemos pasar a otras a otros momentos y es comprimir así los días también, pero en principio son 8 clases solamente, ¿ya? ¿Habrá Eh, chance de ir al laboratorio si salen de fase uno? ¿Perdón, Víctor? ¿Habrá chance de ver microscopio si salimos de fase uno? Sí, pero también les pido que se lo soliciten al profe para que él también lo solicite ya formalmente. Pero sí, tenemos, o sea, yo tengo claridad de eso porque me interesa que no se pierdan esta parte porque es la única vez que ustedes van a saber o aproximarse a saber a uso de microscopio de reflexión, ¿cachai? De luz reflejada, para ser más claro. ¿Isa? Oye, Rodri, Sí, Ya no está la Isa. perdón, ya pues levanté la mano. voy a hacer lo Eh, mismo. Ya. oh, sorry. Los días que están en celeste de tarea es como entrega de la tarea o es horario de consulta y la tarea se entrega en la noche. Ya. Entonces voy a explicar antes de darle la palabra a Mati el tema de las tareas, ¿ya? Vamos a tener 3 tareas en el curso. Cada una de esas tareas va a corresponder a cada uno de los grandes tópicos del auxiliar. La primera tarea va a acumular la materia de estas 3 sesiones, que dice relación con alteraciones hidrotermales y las texturas que conforman. La segunda tarea va a relacionarse a la mineralogía opaca, a la descripción de minerales opacos en particular. Y la tercera, a la mineralogía y el enriquecimiento subérgeno. Entonces, cada una de ellas vale lo mismo y eso es la nota del laboratorio, ¿ya? Hay una extensión que el límite está en 5, pero tradicionalmente no deberían tener problemas con eso, ¿ya? Pero es para decirle que tienen opción de dar un examen en caso de. Claro, para las tareas van a tener esa semana para hacerla e incluso un poco antes, si es que la subimos antes, que espero que sea así, pero en esa semana podemos hacer horario de consulta. A lo que voy es que está disponible la semana para eso y que en realidad la tienen para toda la semana, ¿cachai? O sea, la tendrían que entregar a la siguiente, al siguiente día de auxiliar, o sea, el 13 de junio tendrían que entregar la tarea 1 aproximadamente, ¿se entiende? Así que cuentan con una semana y media, 2 semanas aprox. Cool, gracias. Vale. ¿Mati? No, ya, no, es que me había preguntado dónde estaba mayo en tu calendario, pero ya me di cuenta que está 7-8, ¿no? ¿Cómo? Que me había preguntado dónde estaba mayo en el calendario, pero me di cuenta que era la semana 7, 8 y 9. Ah, abril, mayo, y puse abril, junio, ya. ¿Eso? ¿Me equivoqué? Sí, Sí, pero Hay un puro infinito. no me había dado cuenta, por eso lo ya. pregunto. Ahora me di cuenta. Ya, ya, pero igual vale, no, yo tampoco me di cuenta.
Ya, claro, pero se entiende, ¿cierto? Abril, mayo, junio y julio. Pero eso, entonces, para dejarlo bien clarito, las tareas van a corresponder a cada uno de estos temas y van a tener desde que se entrega, o sea, al finalizar esta clase, por ejemplo, 29 de abril hasta el 13 de junio para entregarla. Lo mismo con esta y como ven aquí ya se empieza a apretar, ¿ya? Pero vamos a tener unas semanas libres que nos van a dar chance de poder trabajarla. Las tareas son largas, o sea, medianamente largas podríamos decir, incluye una parte de descripción, una parte de interpretación y van a incluir el contenido de 3 lecturas, que son lecturas en realidad bastante simples, pero que tienen los contenidos del curso y que ayudan a reforzar la parte expositiva. ¿Más dudas respecto a las evaluaciones? ¿Son personales? Todo bien. Sí, ¿O lo dijiste? Ah, ya, ya, sorry, no había individual, escuchado eso. individual por ahora. Eso, ah, ya, 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 ya. Gracias. Ya. José, ¿queréis decir algo? No, nada, ¿No? perdón. Ah, ya. Mm. No, pero tranqui. Bueno, aquí más que nada les dejamos a su disposición algunos links. No sé si sea necesario revisarlos ahora, pero donde hay material clásico que les va a permitir tener más ejemplos de respecto a los elementos que vamos a ver en el auxiliar. El típico canal de YouTube del profe brasileño de Heinrich Frank, que tiene ejemplos también de microscopía a luz reflejada, porque es bastante conocido por videos de luz transmitida, que también esos minerales vamos a estudiar en el curso, y también tiene de luz reflejada, así que para que lo revisen. Además tiene, este mismo profe tiene como su página complementaria que se llama MinMicro, donde hay un catálogo y las propiedades ópticas de los minerales, que también les recomendaría ver, porque uno normalmente va a páginas que quizás están algo incompletas, y esta igual está bastante bien construida. En portugués. Sí, ahí está el ejemplo de la página. Pero el Chrome te da una opción de traducir y el portugués es un idioma latino, igual que el español, entonces se parece. ¿Ya? Bueno, ahí tienen el ejemplo del catálogo que tiene. Claro, se parece al español. Para que lo tengan en consideración, ¿ya? Por ejemplo, yo también aquí, bueno, bueno, no hemos encontrado lo más probable, ¿sí? Yo he sido también auxiliar de Petro antes y de Silicato, entonces tengo como pleno conocimiento de que estamos en un problema respecto al uso del microscopio y al conocimiento del mismo. Entonces, sé que eso igual es una debilidad que tenemos que sortear, ¿cachai? Tenemos que aprender a pesar de las dificultades y por eso también, como les decía, tengo en consideración que en algún momento vayamos al, al laboratorio de microscopios que se implementó en la facultad ahora como en escenario COVID, ¿ya? Pero por ahora está difícil, lo más probable es que sea al final del semestre en la medida de que las condiciones lo permitan, que yo creo que lo deberían permitir, ojalá. Lo mismo decía en marzo del año pasado. Así que también vamos a insistir harto en silicatos. De hecho, ahora vamos a hacer un breve resumen respecto al mismo, a esa materia. Bueno, y aquí tienen otros links y páginas a su disposición, ¿ya? Guías de minerales opacos, catálogos con propiedades de minerales, etcétera. Se los dejo para que lo tengan, lo revisen, lo vean y en caso de lo puedan usar. ¿Ya? Bueno, entonces en metalogénesis, como les digo, es el tercer curso que considera el uso del microscopio petrográfico. El primero es mineralogía de silicato. Ahí, cierto, se aprende a utilizar el microscopio petrográfico de refracción y la descripción general de secciones delgadas. Luego, en petrología ígnea y metamórfica, lo que se enseña principalmente es a describir e interpretar el corte ya a modo general, no solo con sus minerales individuales. Y en tercer lugar, en metalogénesis ya pasamos a la descripción de cortes pulidos y cortes transparentes también para interpretar los procesos postmagmáticos que dan origen a diversos tipos de yacimiento, ¿ya? Magmático y postmagmático. Entonces, esta es la última oportunidad que vamos a tener para aprender y practicar lo que es la microscopía, ya que es una técnica analítica muy extendida y utilizada en geología, aún
hoy cuando existen técnicas analíticas más precisas y más tecnológicas o más difundidas en ese ámbito dentro de la industria, ¿ya? Como obviamente estamos hablando de un ambiente minero, hablemos un poco de plata y les quería mostrar simplemente esta tabla para que vean la diferencia de costes en las técnicas analíticas, ¿ya? Un análisis de elementos mayores y trazas por fluorescencia de rayo X vale aproximadamente 4 UFs. Bueno, con la UF de cuando hice esta tabla, el valor en peso era aproximadamente eso, y para 10 análisis o para 10 muestras, claramente el precio ya supera el millón de pesos y se aproxima, podríamos decir, al millón y medio de pesos, ¿ya? Solo elementos mayores, 850.000 pesos, y las trazas 850.000 pesos más, ¿ya? Son técnicas diferentes. Ustedes saben que los elementos mayores se reconocen generalmente por fluorescencia rayo X, por ejemplo, y las trazas por ¿qué técnica? ¿Qué técnica analítica de laboratorio te permite identificar la composición traza de una roca o de un mineral? Los escucho. Les escucho. Mm, con el SEM se puede saber. ¿Con el SEM? ¿Con el SEM dijiste, Víctor? No te escuché bien. Sí, sí. No, pues porque el SEM, recuerda que te da un análisis semi-cualitativo de elementos mayores. No te permite identificar las trazas. ¿Alguien recuerda qué técnica analítica te permite obtener la composición traza de un mineral o de una roca? Vamos, ustedes pueden. No sé, tengo que recordarlo. Vamos despertando, vamos soltando las neuronas. Vamos entrando al hermoso mundo del conocimiento. En realidad no me acuerdo, pero uno siempre habla de sonda, ¿no? ¿No cuenta? Sorry. Sí, ya, pero bien, pero igual como que lo tenía ahí en alguna parte de tu cerebro. La Ah, microsonda ya, bacán. electrónica, ¿cierto? La microsonda electrónica, lo que en inglés o le dicen por ahí también EMPA, ¿sí? EMPA. La microsonda electrónica es una técnica analítica que te permite reconocer la composición traza. Pero la más usada, yo diría, la microsonda es más para análisis. Yo la he visto mucho en análisis de petro, la microsonda. Pero la más extendida, por ejemplo, para este tipo de análisis, yo diría que es ICP masa, ¿sí? El ICP masa es una técnica destructiva que te permite analizar la composición traza de las rocas, ¿ya? Para que lo tengan en consideración y no decepcionen a su profesor o profesora de geoquímica y de silicato. Ya, pues entonces, como ven, en los cortes transparentes, el valor está muy por debajo del resto de las técnicas, y para 10 cortes transparentes, el valor no va a superar los 200.000 pesos la construcción, claramente, ¿cierto? La construcción de la sección delgada, pero más no el análisis, ahí está el valor del profesional, que hace la mineralogía, la microscopía. Así que por esto también se los pongo para que cachen de que sigue muy vigente y muy extendida la técnica de microscopía clásica, porque los valores están muy por debajo del resto, y también tiene una componente interpretativa que tal vez el resto no te la da propiamente tal porque es solamente numérica, es solamente cuantitativa. Los cortes transparentes es solamente cualitativo, pero es importante tener esa base antes de pasar a un análisis cuantitativo. Ujú. Y es muy barato, entonces todos lo usan todavía. Entonces, ¿cómo es un microscopio? ¿Ustedes tuvieron, Petro, tuvieron silicatos virtual? Todo virtual. ¿Ya? Sí, ¿Y fueron a las recuperaciones? No pude porque tenía un terreno. Tenía que hacerlo en semana de Wow. cuarentena. en la realidad es que de silicato nos dejaron fuera de los laboratorios como oficiales y nos abrieron unos cupos a última hora para poder. Ah, ya, sí.
Ah, sí, pues. Nosotros estábamos en silicato, ¿no? Chuta, Sí, po. fue bestia. En mi defensa no fue culpa mía. Em, bueno, pero a ver, ponga una manito o algo la persona que fue a las recuperaciones de silicatos. O de Petro, no sé. Para cachar si saben operar el microscopio. Ponga... Yo fui, pero no sé poner manito. No sé poner manito tampoco. ¿Pero cómo? ¿Tan boomer? Oye, no está. Donde sale más, sale levantar la mano. Pero no hay reacciones, qué raro. No sé poner manito. No, es que tienes que como que, ¿cómo se dice esto? Agrandar la pantalla y en reacciones ahora sale eso de levantar la manito. No sé por qué. O sea, a mí me sale así. Ahí Ya, la Dani levanta la manito. No puede estoy mandar viendo manito. corazón. Lo que sea, mándenme un corazón, manito, lo que quieran. Veo 4 ya. 4, 5. 1, 2, 3, 4, No me 5. contéis la mía que estoy progresando. Ya, ya, ok. Ya, entonces veo 4. Entonces voy a suponer que 4 de las... la Dani no caché si lo puso después. 4 de las... ¿cuántas personas había aquí? 11. 11 menos 4 es 7. 7 personas no cachan nada del microscopio. Entonces, o no han O tenido... Ah, no, sea, a mí me igual, puedes igual tú, incluir que sí he a mí usado, también me puede pero no lo incluir usé que acá. usé práctica. Ah, ya, Lo bacán. usé, yo hice silicato en otra parte, po. Entonces lo usé ahí. Bueno, en realidad lo usé en fundamentos de Petro, pero la cosa es que yo no cachaba nada y me dijeron, ya toma el microscopio nomás y ponte a escribir. Entonces, como que no sé el nombre de cada una de esas cosas, pero sí las ocupé, po. A todos nos Y pasa yo igual, fui amigo. alumno de la Laurita Rodríguez, así que la Laurita igual me enseñó más. O sea, eres crack. No tanto, pero la Laurita me enseñó. Sí, no, pero está bien. Esa escuela está bien, bien buena. Ya, pero entonces hay 5 personas en realidad que todavía tenemos que... o sea, que en realidad tenemos que empujar a que puedan conocer todo este hermoso mundo y el resto también es seguir practicando, po, weón. Entonces, para repasar simplemente, em, quiero saber qué hora es. Ah, ya, Un cuarto para las 11. vale. Para repasar simplemente, el microscopio de transmisión o microscopio petrográfico clásico que se usa en varias disciplinas es similar al que se ve aquí en la izquierda. ¿Ya? Es un microscopio que funciona con un sistema de polarización. Tiene una fuente de luz que en el caso de microscopios más nuevos incorpora una componente polarizadora, o sea, condensadora, la fuente de luz, o sea, concentra el haz de luz en un punto. Ese haz de luz atraviesa un polarizador inferior, que es el que sale aquí, polarizador, y ese polarizador inferior lo que hace es polarizar la luz en una dirección preferente. Ya vamos a decir que la luz tiene componente en todas las direcciones y el primer polarizador la va a dejar solamente en su componente norte-sur. ¿Ya? Entonces la luz va a pasar a ser plana. ¿Ya? Va a pasar a tener, va a tener solo una componente, por lo tanto va a ser plana. Entonces, esa luz va a atravesar el portamuestra, que está aquí, sobre esta superficie giratoria que se llama platina, ¿ya? El corte transparente que se alcanza a ver ahí, tal vez la imagen no es la mejor, pero ahí se alcanza a ver que hay un corte transparente, es atravesado por la luz, que posteriormente ingresa a los lentes objetivos que se encuentran acá, que son los lentes que tienen diferentes aumentos y que están dispuestos sobre esta superficie que también rota, que se llama revólver, ¿ya? La luz sigue su camino, normalmente hasta los oculares por donde ustedes la observan. Entonces, lo que están viendo es el color que se produce al la luz atravesar un material translúcido como los minerales que comúnmente uno estudia, ¿ya? Las manos que están son preguntas, creo que no, son heredadas de la dinámica anterior, ¿cierto? Ya. Rodri, ¿Sí? disculpa que te interrumpa. Yo Dale tengo una nomás. duda. ¿Sí? ¿Cómo es que de repente se puede ver así como borroso? Entonces, ¿cómo tú puedes equilibrar esto para que se vea bien? ¿Borroso te No refieres cacho como a mucho. que no está enfocado? Sí, eso no está enfocado. Ujú.
O sea, ¿Cómo? Con los oculares. claro, Mm, hay como dos sistemas, po. O sea, uno es el enfoque. ¿Este lo cachabais, Milla? eso justamente sí, porque lo enseñaron en Fundamentos de Petro. Solamente para enfocar enseñaron. Y eso sí lo sé. Ah, ya, Pero, pero es que a veces no se soluciona con la tuerca de al lado. Entonces por eso te pregunto. ya, ¿Se sigue viendo borroso? ya. Mira, yo creo que pueden ser dos cosas. O sea, uno es que hay que practicar también con el enfoque, porque este enfoque tiene una perilla, pues. Bueno, y tú ya lo cacháis, me dijiste, pues. Tiene una perilla gruesa, que lo que hace es bajar y subir la platina, porque recuerden por la PSU que el foco hay que encontrarlo con el del lente y ahí enfoca, po, ¿cachai? Entonces, entonces la platina sube y baja para que se genere ese efecto de enfoque por la distancia y además tiene la perilla una perilla secundaria, como está la perilla y afuera está una perilla secundaria que lo que hace es enfocar finamente, ¿ya? Lo que hace es mover levemente la platina para encontrar el punto exacto de enfoque. O también puede ser lo que dice el Víctor, que los oculares, en realidad los oculares no necesitan enfocarse, ¿ya? Pero, por ejemplo, las personas que tienen problema de la visión o que tienen, no sé, un ojo que ve distinto al otro, los oculares tienen una forma de graduarlo para que se adapte a la diferencia de capacidad visual que tiene cada uno de los ojos de una persona. Yo creo que tal vez por ambos sea lo que tú me decís, ¿cachai? En general pasa que, bueno, el ajuste de la perilla de abajo es fácil de regular, porque cuando queda nítido, entre comillas, tú cachai al tiro, se ve todo perfecto. Pero cuando no Sí. lográis encontrar ese enfoque, es Ujú. por los oculares, pues en general tiene que ver con tus propios ojos, porque todas las personas Mm, como que ven distinto, y tenéis Sí, que como centrar, como moverlos, una para que se centren bien a tu vista, y la otra es regular una perilla que simula como el lente, no un enfoque, pero como la claridad con la que te arrojan la imagen, es una cuestión bien rara, pero se puede mover con una perilla. sí, así a eso voy, como que no sabría hacia qué lado mover los oculares. A ver, es toda una técnica en verdad, ni yo sé, Ah, ya, ya, pero perfecto. es todo Ahora me mover. quedó claro, hay que practicar. Gracias. sí. De hecho, bueno, la técnica de regular los oculares es la que menos se utiliza. Yo diría que es poco conocida en el departamento. Normalmente uno los pone ahí y lo usa y si es medio ciego cierra un ojo, ¿cachai? Em, pero claro, o sea, creo que hay toda una parte de la utilización del microscopio que en realidad se enseña poco. A mí me dijeron lo siguiente, no sé si ahí le va a servir a alguien, pero me explicaron que funciona así. Tú te pones los oculares primero que te queden bien a los dos, aunque no va a ver bien. Cierras el izquierdo y regulas el lente del derecho hasta que veas bien. Luego cierras el derecho, regulas el lente del izquierdo hasta que veas bien. Y luego cuando tengas los dos, juegas con la perilla de enfoque de abajo. Y hasta que tenga una Sí, imagen como perfecta. sí, Esa es como la exacto. idea, pero igual es como medio raro. No, sí, yo creo que está súper bien, po, porque los oculares son dos que se pueden regular de forma independiente, pues, entonces depende de cada ojo. Ya bueno, pero eso espero que haya quedado un poquito más claro. Entonces, bueno, como les decía, el microscopio refractor lo que supone es que las muestras son translúcidas, que pueden dejar pasar la luz. Y ustedes ven la luz que ya ha atravesado esos cristales o esos minerales, por ejemplo. Además, tenemos un polarizador superior, cuyo nombre también es analizador, ¿ya? Y el polarizador superior lo que hace es polarizar la luz en la dirección ortogonal al polarizador inferior, a este. Este analizador entonces tiene una polarización en la dirección ortogonal o perpendicular, podríamos decir de manera simplificada, que es las de luz que viene. Entonces, si venía norte-sur la luz, por decir algo, al cruzar el analizador, la luz se va a polarizar además este-oeste. ¿Ya? Por lo tanto, como la luz viene solo con un componente norte-sur y no tiene componente este-oeste, se va a extinguir, se va a anular la luz, ¿ya? No va a haber a ver negro, ¿ya? De lo que se llama extinción. Sin embargo, como los minerales son anisótropos, tienen estructuras cristalinas diversas, ¿cachai? Eso no siempre va a suceder así y algunos van a presentar colores. Lo vamos a ver, ¿ya?
Entonces, eso es para que ustedes tengan en consideración el funcionamiento general del microscopio de transmisión, ¿ya? O de luz o de refracción, ¿ya? Que la fuente de luz está abajo. Por el otro lado, el microscopio de luz reflejada, que en el caso del laboratorio, o sea, en el caso de los microscopios del departamento, es el mismo microscopio, solamente que tiene un switch para cambiar el modo, trae los dos incorporados, tiene la fuente de luz arriba, ¿ya? O en este caso sería por acá. La fuente de luz viene de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque los minerales que busca estudiar la microscopía de reflexión son opacos, no son translúcidos, o son mayormente opacos, ¿ya? No permite que la luz los atraviese de buena forma porque las superficies son opacas, ¿ya? Por lo tanto, lo que apuesta esta microscopía es a hacer reflejar la luz en la superficie del mineral y recibirla nuevamente en el objetivo para poder observarla por el ocular, ¿ya? Que es lo que hemos hecho toda la vida con los ojos, ¿no? Mira, ¿Cuál es la buenas. diferencia de verlo con un ojo si es que el ojo es luz reflejada? Pues? Nunca he entendido bien cómo funciona. ¿Cuál es la gracia de la luz que tira todo? Oye, Buena pero el de observación. reflexión, el de la foto es más antiguo, ¿cierto? Se ve más antiguo, sí, es como... Es Ah, ya. viejo, sí. Sí, Mm. ahora, Pero ¿tienen las mismas características el de transmisión y el de reflexión? ¿en qué O sentido la sea, misma característica? que se puede ver la luz, ¿cómo se llama? Conoscópica. Conoscópica. En La los dos. luz, el sistema de luz tiene una componente conoscópica, ¿cachai? Ah, ya. O sea, ¿pero qué te refieres con luz conoscópica? ¿Ver figuras de Eh, eh, interferencia? creo que eran cuando los haces de luces se vuelven ortogonales. O ¿Ya? sea, cuando le ponía el lente de Bertrand, Nicoles cruzado, maximizar. Sí. O Eso, sea, la figura de interferencia. la figura de interferencia se utiliza para la luz por microscopía de transmisión, Ujú. no para la de reflexión. Ah, perfecto. Entonces no lo podéis ver en el microscopio de reflexión. Digamos, no está la luz cronoscópica o conoscópica. No sé. Eh, no, no se No, utiliza como técnica. José. que son Mm, propiedades distintas. Sí. Son muy propiedades muy distintas. Y lo que había ah, dicho, no sé quién dijo antes como que nosotros veíamos así con los ojos, exactamente, nosotros vemos así, y por eso vamos a ver como los colores que deberíamos ver en los minerales. Por ejemplo, la bornita tiene ese color típico morado, y también los vemos al microscopio, porque es la misma propiedad. Solo que como usamos microscopio podemos ver propiedades aún más en detalle. O sea, básicamente una lupa. Sí, prácticamente una lupa, pero no tan lupa. Igual tiene otras propiedades, como por ejemplo también podemos cruzar Nícole y ahí también salen otras propiedades, ya que eso ya no, los ojos no tienen esa capacidad de hacer. Sí, eso iba a preguntar, pues ahí no tira luz normal, pues, algo hace que... No, la luz No, está ya, condensada. La luz condensada. si la luz se condensa, es como un rayo de luz que se refleja en la superficie. Y ahí nacen los colores de los Ya, minerales. bueno, como que le tiran Y harta ahí- luz. Sí. Sí, pero está buena Ya, la bacán, gracias. observación. Yo creo que está súper buena esa observación. Y pero, pero José. funciona como la misma propiedad como vemos con los ojos, se supone que es como la misma propiedad. Solo que hay otras herramientas que no tienen los ojos que podemos usar en el microscopio de reflexión. Sí, es que igual tienen que pensar que los cortes son pulidos, ¿ya? Entonces, la superficie es plana, la superficie de reflexión es plana y seguramente eso genera cierto efecto como en la visual, ¿cachai? Pero para aclarar bien lo que preguntaba la milla, o sea, la luz conoscópica nos referíamos, ¿cierto?, a la capacidad de ver figuras de interferencia, ¿ya? Y llevarlas al plano ocular por medio del lente de Bertrand. Eso solamente lo vamos a usar para analizar minerales transparentes, ¿ya? O por lo tanto, solo se va a usar por la técnica de microscopía de transmisión solamente. No va a ser una propiedad, una característica que vamos a observar en microscopía de reflexión.
En la lo opaco capacidad importa más el color, entonces. hay varias propiedades que las vamos a ver en las clases de opaco, sí, pero el color es una de ellas. ¿Ya? Y hay otras diferentes a las que se estudian en parasilicato y papetro, ¿ya? Pero por ahora vamos a partir con microscopía de transmisión, o sea, también vamos a usar harto eso, pues hay minerales que... No todos los Y, minerales interesantes son opacos. ¿Mm? y en el microscopio de reflexión también se pueden ver anícoles paralelos y cruzados. Sí, O, ya, solamente no está la luz conoscópica. claro, por decirlo así, ¿sí? Tiene un polarizador que permite cruzar nícoles, ¿ya? Entonces también vamos a tener un modo paralelo y cruzado en Ujú. microscopía de reflexión. Ya, gracias. Que en realidad aquí no sale puesto, pero está acá. Es aquí. Es la misma perilla en realidad. ¿Cachai? Es el mismo polarizador o analizador superior. Lo que pasa es que la fuente de luz viene de arriba, entonces al cruzar acá se polariza. Acá viene de abajo y al cruzar acá se polariza. Eso para que tengan una introducción sobre cómo las principales diferencias de las dos técnicas. Pero como les digo, en el laboratorio, o sea, en el departamento, el mismo equipo tiene un switch que permite cambiar de una forma a otra. O sea, tiene las adhesiones necesarias para cambiar de un sistema a otro. Bueno, entonces los minerales transparentes se utilizan para la microscopía de transmisión. Se usan láminas delgadas de 30 micrones y la superficie de algunos centímetros cuadrados. ¿Cierto? Ustedes saben que tiene como 3 centímetros por 2. No recuerdo exactamente, pero depende ahí también. Pero lo importante es que la lámina tiene 30 micrones para aprovechar de que es translúcida. Y los minerales opacos se utilizan probetas pulidas o muestras o calugas pulidas, ¿ya? Se pule la superficie hasta dejarla completamente plana y hay más libertad, por decirlo así. Sí, sí, ustedes van a ver después, ojalá, las calugas que se utilizan para observar en microscopía de reflexión, es la misma roca, pero que tiene una superficie pulida, que es por la cual se observa. A diferencia del otro que necesita una preparación, que sería a modo general esta la preparación de una sección delgada, ¿ya? De una roca con una sierra especializada se separa un trozo de 3 o 5 milímetros, se monta sobre un portaobjeto, se desbasta, o sea, se pule, comienza a pulir para dejar fuera todas las irregularidades de manera gruesa y fina. em, se pule hasta obtener un espesor de 30 micrones normalmente, y se monta sobre un portaobjeto, ¿ya? Se etiqueta y se observa. Ujú. Eso es la preparación general de un corte delgado, de una sección delgada, y de hecho en el departamento igual se hace. Bueno, esto ya lo hablamos, que es de las propiedades ópticas de los minerales. Hay propiedad de luz transmitida plana, o sea, nícoles paralelos, como se dice, y a luz polarizada, o doble polarizada, que es lo que se dice a nícoles cruzados. Nícoles hace referencia a los prismas de Nicol, que son prismas polarizadores, pero que en realidad ya no se utilizan en los equipos, o sea, en los microscopios. Así que es una forma como anticuada de llamarle a polarizado plano y doble polarizado, ¿ya? Ahora la luz se polariza con otra tecnología, no con prismas de Nicol, que son los que se utilizaban para polarizar la luz en el polarizador inferior y analizador. Por eso se decía nícoles paralelos y cruzados. Ahora hay entiendo que unos lentes polarizadores que hacen que se produzca el mismo efecto. ¿Ya? Eso, bueno, eso ya se los comentaba anteriormente. ¿Hay dudas hasta acá? Si no, va a ir más rápido. Ya. Dale nomás, todo en orden. Vale, la luz polarizada plana. Entonces hay varias propiedades que estudiamos. Vamos a hacer un repaso fugaz de esto para poder ahí solventar cualquier duda que haya quedado de curso anterior. Así que igual siéntanse libres de preguntar cualquier cosa al respecto. La forma es un elemento que vamos a observar en los minerales, los cristales particulares, y dice relación con las terminaciones de las caras de un mineral cristalino, que también está terminado. Ustedes saben, acá me equivoqué, esto es euderal, ¿cierto? Euderal o idiomorfo, este cristal claramente, definido por estas 4 caras.
Esto es lo que ya se conocería como una forma subedral o subidiomorfa, y esto es anedral o alotromorfo o xenomorfo también se llama. ¿Por qué les ponemos esta clasificación? Porque uno normalmente se queda con eudral, subedral, anedral por simplificación, pero esa clasificación generalmente hace referencia a minerales ígneos, ¿ya? Normalmente se utiliza más o debería utilizarse más para minerales ígneos. Para otro tipo de minerales también se puede utilizar idiomorfo, subidiomorfo y alotromorfo o xenomorfo, ¿ya? O automorfo, subautomorfo y xenomorfo. Son distintas formas para decir lo mismo, pero tiene su juego con que algunas para un tipo de mineral específico y otro para otro, ya da lo mismo. ¿Qué mineral es este? Hoy disculpa, yo me acuerdo de algo, que el iomorfo era, y esos morfos que terminan en morfo, ¿Mm? era como esa misma clasificación de subedral, anedral, eudral, ¿Sí? pero con todos los cristales, o con la mayoría de los cristales. ¿Se entiende? Los Sí, te cristales entiendo, minerales. como para la familia de cristales. Ajá, sí, eso. Yo me acuerdo de eso que nos enseñaron en Fundamentos de Petro, por lo que me acuerdo. Ya. Bueno, no cachaba eso, quizás sea así, po. Em, O pero quizás claro, estoy confundida, no sé. no, sí, es que igual, por ejemplo, depende de la escala que uno esté describiendo, po, porque si uno está describiendo un cristal, en realidad solamente está pensando en ese, po. Pero si uno está escribiendo una familia de cristales, uno entre comillas tiene que hacer un promedio de toda la familia para poder decir, no sé, pues todos los olivinos de esta roca son subidiomorfos, ¿cachai? O subederales. Pero entiendo cómo para dónde vais, ¿cachai? Yo le estaba preguntando qué mineral puede ser este. A ver si recuerdan. El de la izquierda. Titanita, ¿Por? ¿no? ¿Por? La forma de Es diamante que que tiene. la tiene esa forma, bueno, si le sacara los níqueles cruzados, tendría que ver el relieve y además por los colores de interferencia, digo yo. Ya. Sí. Súper bien. Es un rombo típico o diamante, como escuché por ahí, de la titanita. Esta, La Biotita. payolita. sí, exacto, biotita. Súper bien. ¿Y esto? Cuarzo. Cuarzo. Sí, cuarzo. Mira, son tectosilicatos. Podrían ser también algunos, ¿cómo se llama esta cosa? Feldespato, El de pato. y los potásidos. Sí, pues mira, Ajá, igual sí. se ven unas lineaciones media extrañas, ¿cachai? Ah, claro. Hay diferencias de colores de interferencia, o tal vez esto puede ser Pero el un... amarillito debe ser cuarzo porque está como está emballado y todo. Tiene como fractura. O no sé, en verdad. Sí, pero por Debe tener eso, más cosas. sí, pero o sea, o sea, sí, pues, claramente hay cuarzo. Igual diría que hay otros ectosilicatos, ¿cachai? Pero bueno, es una imagen. Pero está bien, ¿cachai? Era como para cachar ahí si más o menos estábamos en la onda. Y yo creo que sí, Que es la línea de Becky. Ah, ¿te cachai? Bueno, el hábito, ¿ya? Lo típico sobre la morfología externa de un cristal, ¿ya? El típico hábito prismático normalmente se reserva para los inosilicatos, ¿ya? O sea, para los piroxenos y para los anfíboles normalmente vamos a llamar que esos minerales tienen hábito prismático, ¿ya? Y hace referencia a cuerpos alargados, ¿ya? En este caso tenemos un conjunto de inosilicatos, ¿que cuáles son? ¿Fíbola? No, la fíbola no hay, ¿no? Hojita. Hojita. ¿Mm? Yo creo que más un anfíbol, Ah, ya, O por sea, el por los relieve ángulos puede de ser. clivaje, sí, por el por ángulo el de clivaje color. diría yo que puede ser anfíbolo. Mm. ¿A dónde? No Como lo el veo. 60, 120. Ay, sí. Eso yo Ah, quería por acá. preguntar. Tengo problemas con la fractura y el clivaje. ¿Ya? Como que no lo veo. Yo tengo Eh, entendido que la fractura es como más irregular. El clivaje es como una cosa que tú veís como un set No, es que a de. veces no están así. Y me confunde. O sea que hay veces que están los dos, pues. Está un mineral con clivaje y fracturado, ¿cachai? es que habría que ver ejemplos, ¿cachai? Pucha, no es como lo mejor, pero
A ver, veamos. Ya, El... como dijo el Víctor, el clivaje igual es fácil de reconocer porque tenéis como set. Entonces, como si tuvierais set de diaclasas, así se observa el set de clivaje. Estas biotitas, por ejemplo, tienen un plano de clivaje que está bien incipiente, pero se alcanza a ver. ¿Lo alcanzan a ver o no? ¿sí? Además, Sí. una cosa que a mí me ayuda a reconocer clivaje es que a veces el clivaje sigue la forma externa del cristal, porque el cristal se rompió en esa parte también. Entonces, por ejemplo, tú veís Mm. unas líneas paralelas y de repente el cristal tiene un borde paralelo a las líneas. Y es como, ah, ya, entonces esto puede ser un clivaje. Yes, o sea, el clivaje es el plano de foliación, ¿cachai? Y el plano de foliación depende de la estructura interna de la red cristalina para ver dónde es más débil y de esa forma se quiebra, ¿cachai? Por eso tiene cierta geometría o simetría. La fractura, por ejemplo, esta titanita está fractura aquí, po, ¿cachai? No sé si cachai. Y aquí también. Sí, las Eh, estructuras son más irregulares, como que son sí. curvas, eso. En general Y son no hay como así. ser iguales. Sí, bueno, exacto. Y en general son así y no dependen de la estructura interna del cristal. Pero mira, te concedo que en algún momento uno puede alcanzar a confundirse. Y ahí en realidad, como esto es cualitativo, depende de tu interpretación. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, hay, a ver, por ejemplo, no sé, los olivinos, los piroxenos, que igual se fracturan bastante y que también tienen clivaje. De repente las fracturas como que siguen una dirección preferencial igual, ¿cachai? Son irregulares, pero están todas para el mismo lado. No sé si me explico. Por ejemplo, no sé, aquí hay un cristal y todas las fracturas están así, ¿ya? Eso son fracturas, porque no es un plano, ¿cachai? Pero te puede dar un indicio de que tal vez igual hay algo de clivaje, ¿cachai? Tal vez de todas formas se ven algunas que son más lineales, etcétera. Entonces, como te digo, esto es cualitativo, hay criterios generales, pero también depende de tu interpretación, po. Pero en general la diferencia entre fractura y clivaje no debería causar, en la mayoría de los casos, problemas. Porque, bueno, el clivaje es muy claro, pues tienen ahí sus relaciones angulares y geométricas. Entonces, bueno, estábamos hablando de que esto eran, ¿qué dijimos? Eran fíbulas, Orblenda lo más probable, y bueno, quizás también andan por ahí algunas actinolitas. Esto claramente es una roca metamórfica lo más probable, ¿cachai? Entonces, bueno, el hábito Mi- prismático se reserva para los inosilicatos. José Moreno. La blenda es más ígnea. Eso. Yo creo que ahí hay actinolita y como tremolita. Ujú, sí, 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 pero son inosilicatos, puede ser como el cuento. Pero tenéis razón. Eh, Ya. Bueno, acicular es formas prismáticas que ya son muy alargadas. Simplemente el ejemplo para que lo recordemos a muestra de mano o a muestra macroscópica y a muestra microscópica son estas agujitas, típicas agujitas, de lo que se conoce como hábito acicular, ¿ya? Y normalmente los minerales o las menas que tienen que presentan este hábito son la atacamita y la brocantita, entre otras, ¿ya? Pero también es un hábito bastante común, ¿sí? El hábito acicular. Se ve de esta forma, Nicolás, o sea, perdón, la microscopía y de esta forma la muestra de mano. ¿Mm? También hay otros como el hábito fibroso. Esto ya es muy alargado que alcanza formas filiformes o como pelos. La forma tabular es cuando estamos hablando de paralelepípedos, ¿ya? O sea, formas con cuatro lados o poligonales de estas maneras, ¿cachai? Etcétera. Y micasio normalmente son formas planas u hojosas, pero hay que tener harto ojo porque las micas se reservan para los filosilicatos normalmente. Vamos a decir que los filosilicatos tienen formas micáceas, ¿ya? O hábitos micáceos, mejor dicho. O sea, las biotitas, la moscovita, la clorita, la prenita, ¿ya? Tienen formas micáceas. Los filosilicatos normalmente van a ser los que vamos a llamar de manera micácea. ¿Mm? Por el contrario, los tectosilicatos o las plagioclasas en general, los feldespatos tienen formas tabulares y así, entre otros. El color
es el color, es como absorbe las ondas electromagnéticas el cristal. Si es completamente translúcido, el color va a ser incoloro. Y si tiene cierto grado de absorción, va a ir variando el color. Si ustedes mueven la platina, dado que el color depende de la absorción de la luz, un cristal tiene diferentes planos de luz y según cómo esos planos se interactúen con la dirección de polarización, se va a generar un color en particular. Entonces, si el cristal tiene cierta anisotropía que le permita tener ese comportamiento, va a tener un pleocroismo. O sea, en cierta dirección va a tener un color y en la otra va a tener otro color. ¿Ya? Y se ocasiona por los diferentes índices de refracción dentro de la misma red cristalina. ¿Ya? ¿Hay duda con eso? ¿Con el pleocroismo? Todo bien. El relieve. Hay dos formas de observar el relieve. En la actualidad lamentablemente estamos enseñando solo una, que es lo que se conoce como relieve absoluto. O sea, qué tan marcadito está el borde del cristal. Qué tan grueso es el borde. Qué tan oscurecido está el borde. Ya, en este caso el relieve es bajo, por ejemplo en este cristal, porque suponemos que este es el límite cristalino, con lo que le rodea no se ve una diferencia tan clara, o el cristal no tiene un borde tan marcado. De hecho era para acá, me equivoqué. Y en cambio, por el contrario, este sí tiene un borde mucho más claro, ya moderado o medio, ¿cierto? Hasta relieves altos o extremos que incluso se pueden ver en otros cristales. Ese es lo que se conoce como relieve absoluto. Lo que se conoce como relieve relativo, o que en el departamento lo llamamos relieve relativo, se estudia con una propiedad que se llama la línea de Becke, que normalmente acá virtualmente no la hemos practicado porque no tenemos cómo. Depende de la operación del microscopio, así que espero que vayamos al mismo y ahí la podemos practicar, ¿cachai? Pero a modo general el relieve es qué tan marcado está el borde y depende de la diferencia de índice de refracción, ¿sí? O del índice de refracción interno del cristal. Disculpa, ¿ese mineral tiene declivaje o no? ¿El de la derecha? Ujú. Yo creo que está más fracturado que otra cosa. Porque mira, aquí, ahí, ¿cachai? Que es para todos lados esta cosa. En cambio, por ejemplo, aquí se ve clivaje. ¿Alcanzáis a notar la diferencia? Sí, Estas son biotitas y se ven ahí súper paralelas y continuas. En cambio acá está todo fracturado. No alcanzo a ver como planos de clivaje tan claramente estipulados. ¿Ya? Bueno, relieve, ejemplo de relieve muy alto, una titanita de nuevo. Y de relieve alto, eso tiene que ser... ¿Qué es eso? Debe ser un piroxeno. ¿Ya? Algún tipo de piroxeno. Ya, voy a seguir. Bueno, aquí hay clivaje. Buena. Como les decía, este el clivaje de las biotitas se ven set paralelos súper claramente definidos. ¿Cachai? Y en este caso tenemos lo que ya habíamos conversado de la famosa Arblenda que tiene su clivaje 60-120. ¿Cachai? Pero de repente cuando el clivaje, lo que hablamos, cuando el clivaje es incipiente o pobre, no es tan claro de decir. Ya, voy a pasar esto rápido. Y las fracturas son fracturas. Son fracturas o roturas dentro del cristal que tienen aspecto irregular. Por ejemplo, aquí, acá, 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 ya. Pero miren, por ejemplo, este es un caso donde yo no diría que tiene clivaje, pero sí uno tiene que reflexionar al respecto de lo que está mirando. ¿Cachai? Claramente está fracturado, porque se ve para todos lados, pero esto que tiene este relieve, ¿qué mineral puede ser? Piroxeno, podría ser también, de repente, no lo tengo claro. Si alguien tiene otra hipótesis, la escucho. Y se ve esto, po. ¿Se ve o no se ve? sí. Es que puede tener un poquito de clivaje y también fractura, como a las dos, pues. Exacto. Entonces aquí tal vez donde quizás es más confuso Milla de poder definir.
Porque claramente esto podría ser un clivaje incipiente o pobre, ¿cachai? Entonces hay que tener harto ojo porque de repente uno no sabe, vive ese clivaje o ve ese comportamiento y dice este es un clivaje de piroxeno que tiene dos planos en 90 u 87-93, que en realidad es como así. ¿Ya? Bueno, y acá también se ve bastante fracturado el cristal para todos lados. ¿Ya? Sí. Bueno, que creo que queda claro el punto, ¿cierto? Sí, todo claro. Ya. La propiedad de níqueles cruzados. Voy a avanzar tal vez un poco más rápido. El color de interferencia es el color que se observa cuando uno cruza los níqueles, ¿ya? Y que depende de un fenómeno que se conoce como birrefringencia, que es la diferencia o el retardo de un rayo de luz respecto al otro. Cuando se produce doble refracción dentro del cristal, se forma un color relacionado al retardo de la salida de un rayo con el otro. Solo los cristales o los minerales anisótropos muestran un color, ¿ya? Los cristales que tienen direcciones preferenciales de crecimiento, esos son los minerales anisótropos. Los minerales isótropos, que son simétricos, no tienen doble refracción porque son iguales para todos lados. Por lo tanto, el rayo de luz no se divide, o si se divide tiene la misma velocidad, ¿ya? ¿Se entiende eso, cierto? Entonces, solamente los minerales anisótropos tienen color de interferencia. Los minerales isótropos o del sistema isótropo no tienen. Como por ejemplo, ¿qué minerales ustedes conocen que no tengan, que se muestren extintos o que sean isótropos? Granate. Ya bacán, sí, el granate. No todos los granates. Hay por ahí un par de granates que tienen algo de color de interferencia. Si no me equivoco, la grosularia tiene algo de color de interferencia, para que lo tengan en cuenta. ¿Cuál más? Ahí ya se puso hardcore la pregunta, ¿no? Los óxidos. Pero los óxidos son opacos. Hay óxidos isótropos, pero son opacos. O sea, son negros a paralelos y a cruzados. Es otro el caso que estamos buscando. Un mineral que tenga color o que al menos tenga propiedad de níqueles paralelos y que muestre extinto siempre a níqueles cruzados. ¿Se acuerdan de otro, no? Google dice que todos los minerales cúbicos, o sea, no todos, Sí, pues todos los que no he visto cúbicos. la, Todos los no he minerales visto la página, déjame ver ejemplos. Ah, todos ya. los minerales del sistema isótropo. Ya, pero a ver, tío, si tú conocías otro más, po. Es que como que por excelencia el granate, po. No, con Google no vale. Por Obvio que con excelencia. Google no vale, pero no sé, otro. Ya, yo les voy a decir otro. La florita. ¿Cómo es el hábito de la florita? Es un cubo. Cúbico. Cúbico. La florita es un mineral del sistema cúbico y es isótropo. Para que lo tengan en cuenta, y también va a pasar lo mismo que veíamos antes. Ya. Y el color de interferencia se ve con la tabla de Michel-Levy. Como vamos a asumir que las secciones delgadas que vamos a estudiar son de 30 micrones, vamos a utilizar esta línea de acá para encontrar los colores y el valor de la birrefringencia. ¿Sí? ¿Hay alguna duda sobre cómo se utiliza la tabla de Michel-Levy? No. Ya. Todo bien. Ya. Y recuerden que cada mineral tiene un color y un orden. ¿Sí? Marrón de primer orden, naranjo de segundo orden, amarillo de tercer orden y así. Sí, no me quiero detener si ya lo tenemos claro. ¿Para qué? Ángulo de extinción y extinción. Sí, el ángulo de extinción es una propiedad de níqueles cruzados, que es básicamente reconocer en qué ángulo se extingue completamente el cristal. ¿Ya? Cristales tienen sus planitos de clivaje, eso nos va a permitir orientarlo, y si lo ponemos norte-sur, en este caso esta biotita se va a extinguir. Dependiendo del ángulo de extinción, podemos tener información respecto a qué mineral se trata. El mineral debe ser orientable, recuerden, y para que sea orientable debe tener un plano de crecimiento preferencial, un plano cristalográfico preferencial, como por ejemplo esta, que está alargada, ¡buah! Está alargada en ese plano, o un clivaje, que también te permita. Y o
Si tenemos los dos, ya es súper orientable. Si tenemos uno, puede inducir a error. Y esto es una extensión oblicua, muy característica de un anfíbolo. ¿Ya? Y las maclas también se van a observar a nícoles paralelos, cruzados, perdón, nícoles cruzados. Y en este caso tenemos una macla de tartán característica de la Microclina. sí, súper bien, un feldespato. La microclina, que es este enrejado, una macla de tartán. Y esta que es la macla simple, que recuerden siempre, que yo creo que algo que uno igual se equivoca caleta. La macla simple cruza los extremos o los vértices de un cristal. En este caso, ya lo marqué muy mal, pero este es el límite cristalográfico y la macla simple cruza. A diferencia de la macla de tartán, que lo divide en dos. Esto es una macla de tartán y esto es una macla simple. Eso nunca lo olviden, porque igual es algo básico y como que uno, como que igual se confunde. Porque obviamente le ¿Cómo parece se más llamaba simple la simple? Como Carlsbad, algo así. macla de Carlsbad. No, la macla Carlsbad. simple es la macla simple. La otra es la Claro. macla de Carlsbad. ¿Y yo qué dije? ¿Y cuál es la diferencia Lo entre dije los mal. dos? Una orientación de la macla, po. Esto es simple, creo que lo dije mal, ¿o no? Esto es simple. Ah, y esto es de Carlsbad, Mm. ¿ya? Para que lo tengan claro. Esta, por tanto, es una macla simple. Pero si el plano fuese así, mitad y mitad, sería Carlsbad. Y bueno, hay un montón de maclas, po. Sobre todo los feldespatos presentan caleta. ¿Cuánto tiempo me queda? Ya. Y bueno, ya para finalizar, quería hablar un poco sobre la alteración hidrotermal, ¿ya? Que va a ser uno de los tópicos principales que vamos a ver en este curso, ¿ya? Un pequeño recordatorio sobre qué es una alteración hidrotermal, ¿ya? Básicamente vamos a estudiar minerales o sea, rocas que están afectadas por alteración hidrotermal, que ojalá o generalmente va a ser mineralizadora, ¿ya? Entonces, cuando una roca que tiene su mineralogía primaria, o sea, que se formó por los procesos que dieron origen a la roca, se cuenta con un fluido hidrotermal caliente, ¿ya? Que puede tener una fase líquido o de gas o de mezcla de estas fases con otras componentes, se produce una alteración hidrotermal que da origen a la mineralogía secundaria, ¿ya? La mineralogía primaria se transforma o sufre algunos procesos que le dan origen a una mineralogía secundaria. ¿Por qué? Porque la mineralogía secundaria lo que produce es la formación de minerales más estables a las nuevas condiciones, a las condiciones de interacción con el fluido hidrotermal afectante, ¿ya? Entonces, por una cuestión de termodinámica, de equilibrio termodinámico, la roca debe sufrir cambios para estabilizarse nuevamente, ¿ya? Y esos cambios son los nuevos minerales, ¿ya? Estos cambios son mineralógicos, se forman nuevas fases cristalinas, son texturales, las fases cristalinas interactúan de otras formas, hay cambios en las texturas y hay cambios químicos, que también va a cambiar la característica de las fases minerales, ¿ya? La alteración hidrotermal entonces puede producir esos tres tipos de cambios. Debido a que el sistema está abierto, hay una interacción de agua con roca, hay un desequilibrio químico por la incorporación de nuevos componentes y hay una adición o remoción de componentes químicos dentro de los mismos minerales, ¿ya? Las formas de transporte de los componentes químicos que participan en estas interacciones es por infiltración. Es cuando se infiltran estos fluidos dentro de la roca o dentro del cuerpo que estamos estudiando. Significa que hay mayor transporte de fluidos o estos tienen que viajar más. Por difusión, cuando los fluidos están estancados y están interactuando con una roca, la difusión química comienza a hacer efecto, los cationes, por ejemplo, comienzan a difundir dentro del líquido para interactuar con el cristal o roca que se está alterando, y normalmente es ambos, ¿sí? Hay movimiento de masa de fluido, como también hay movimiento o difusión química dentro del fluido para interactuar con el cristal o roca, ¿ya? Entonces, la estación hidrotermal depende de la interacción de una roca con un fluido hidrotermal caliente, y normalmente el límite hidrotermal está, entiendo, como por 50 grados Celsius, ¿ya? De 50 grados Celsius hacia arriba ya estamos hablando de un ambiente hidrotermal hasta creo que 500 grados Celsius, donde ya comenzamos a un ambiente
¿cómo se dice? Magmático, ¿sí? Comienza ya pequeñas porciones de fusión. 500, 600, hasta 700 grados ya es como donde se funde, comienza a fundirse completamente el cuarzo. ¿Cuáles son los factores que controlan la alteración hidrotermal? Son al menos 6. Los más importantes son los que salen en rojo, que son la temperatura y la composición del fluido, pero principalmente su acidez, o sea, el pH. La temperatura y la composición del fluido van a ser los dos factores que más influyen. En tercer lugar, la permeabilidad de la roca, o sea, qué tanta capacidad tiene de dejar pasar esos fluidos que están alterando. La relación de agua y roca durante la interacción, qué tanta fluido hay en relación a la roca, la composición de la roca hospedante de la alteración y la presión a la que se produce el fenómeno. ¿Sí? Sin embargo, los dos que más van a afectar son estos dos, la acidez y la temperatura. Entonces la roca caja va a tener diferentes mineralogías y por tanto una susceptibilidad variable a la alteración de los minerales. ¿Sí? Los minerales de una misma roca no se van a alterar todos por igual y hay en general un orden relativo de alteración, que comienza con el vidrio y el olivino, que son dos minerales muy susceptibles a alterarse, y termina con la horblenda y las biotitas y las plagioclasas, que tienen menos capacidad de alterarse, pero ustedes saben igual que las plagioclasas alteran bastante. ¿Ya? Eso. Entonces la diferente mineralogía se va a ir alterando de forma selectiva a una alteración, a un fluido hidrotermal alterante. ¿Ya? Entonces una roca alterada va a producir una asociación mineral más estable, que refleja nuevas condiciones físico-químicas a las que se encuentra esa roca, y también un grado de pervasividad, qué tan penetrativa es la alteración, o sea, qué tan invasiva, qué tan penetrativa, qué tan destructiva de la mineralogía primaria va a ser esa alteración. ¿Ya? Van a ser dos cosas interesantes a tener en consideración para la roca alterada. ¿Qué tanto volumen de roca está alterado? ¿Cuáles son los procesos que se involucran en la alteración hidrotermal? Son cuatro. Primero, el crecimiento de nuevos cristales, nuevas fases cristalinas se pueden producir por una alteración. 2. La transformación de las fases minerales presentes por reemplazo o metasomatismo. Reemplazo de cationes dentro de la estructura, o metasomatismo, que es la incorporación de fases externas, etc. Dilución y precipitación de nuevos minerales. Los minerales se van a diluir en las nuevas condiciones hidrotermales, se van a disolver, perdón, en las nuevas condiciones hidrotermales, y dependiendo de los espacios que haya disponibles, normalmente son fracturas o concavidades, ¿cachai? Va a haber precipitación de nuevas fases minerales, ¿ya? Necesita un espacio la precipitación para producirse. Espacio y superficie, ¿ya? Y la superficie normalmente son cristales y roca, y el espacio normalmente son grietas u oquedades de otro tipo. Vesículas, por ejemplo, en una roca ígnea. Y cuarto, las reacciones de intercambio iónico, ¿ya? Que son las más típicas, y que normalmente depende de que los cationes que se vayan a intercambiar tengan el mismo estado de oxidación. Por ejemplo, magnesio 2 por calcio 2 o sodio por potasio. ¿Ya? A ver. ¿Cómo es el proceso de alteración de un feldespato? ¿Se acuerdan cómo es el proceso de alteración de un feldespato? Arcilla, ¿Sí? ¿Y cómo es el intercambio que se produce? eh, hidratación, Sí, hidrólisis. hidrólisis. Ujú. Pero, por ejemplo, no sé, una anortita, ¿ya? O una albita que tiene sodio. Ya, se altera arcillas, ¿sí? Vamos a decir ¿Caolinización o sericitación? Eso. pero Sericita. sí, sí, está bien, igual, porque sericita y caolinita son, depende incluso de la intensidad. Pero hablemos de la sericita. La sericita es una mica, ¿cierto? Perdón, una mica, sí, es una mica, claro, una moscovita, comillas, de grano fino. Y estamos alterando una plagioclasa que tiene sodio y tiene calcio, si es que no es pura, como anortita o albita. ¿La sericita tiene calcio?
No me acuerdo la fórmula. Creo que sí. No tiene calcio. Mm. Ya, recuerden, es que estas son cosas que aquí para que vayamos relacionando, ¿cachai? Hay minerales que son característicos del magmatismo calco-alcalino, que es un magmatismo que tiene calcio, ¿ya? Que depende de un margen convergente y de todo ese tipo de procesos que no sé si valga la pena irse por esa rama. ¿Cuáles son los minerales tradicionales que tienen calcio? Los piroxenos, los anfíboles, perdón, pero particularmente la horblenda, ¿ya? Son característicos de ese magmatismo, por eso los tenemos en nuestras rocas, ¿cachai? Eh, la moscovita no es un mineral tan común en las rocas que se producen en Chile, ¿cachai? La moscovita tiene magnesio, tiene potasio, o sea, las micas en general, ¿ya? Magnesio, potasio, agua, sílice, aluminio, eso tiene, ¿ya? Entonces, si yo tengo una nortita, por ejemplo, que tiene calcio, aluminio y sílice, eso tiene una nortita, ¿sí o no? Sí. El fluido hidrotermal lo que va a hacer principalmente extraer los cationes de calcio de la nortita, Y juntarle magnesio. chantarle magnesio o extraer los cationes de sodio de una plagioclasa o de una albita y chantarle potasio. Ese es el intercambio catiónico que se está produciendo y es lo que va a producir la alteración. Ya tienen que tener igual, no les digo que se sepan las fórmulas, de hecho yo no me las sé, no, los coeficientes estequiométricos no me los sé, ¿cachai? Los puedo deducir y todo, pero tengo más o menos una idea de cuáles son los componentes de los elementos de esos minerales, ¿cachai? Que a ti te permite como deducir eso, ¿cachai? Es que de la Entonces, plagioclase sí, pero de la sericita no me acuerdo. Por ejemplo, o de la calinita, no. Eso sí que no me lo sé, son como más poco usuales. sí, po, pero la sericita, es que la sericita es una familia, po, pero es una mica, ¿cachai? Entonces tiene potasio, sí o sí, potasio tiene, ¿ya? Y el potasio es un elemento muy móvil, po. Entonces rápidamente va a comenzar a alterar. Y magnesio también debería tener. Si es que una mica como más, eh, menos moscovítica, ¿cachai? No, si tiene magnesio la moscovita, sí, por lo que recuerdo. Sí, magnesio y potasio, eso. Magnesio, potasio, agua, aluminio y sílice, eso tiene. ¿Ya? Potasio, muy bueno, con arroz blanco. Me perdí ese meme, ¿qué onda? Una hueá de TikTok, no sé por qué la tengo pega. Si ni tengo TikTok. Ya, muy bien. Entonces, ahí para que tengan en consideración cómo se produce una reacción de intercambio iónico. Ujú. Hay muchas más, po, muchas más. Entonces, los minerales que se forman tienen parte de los elementos de los minerales hospedantes. La serpentina del olivino, por ejemplo. No sé qué mineralogía tiene, o sea, qué elementos tiene una serpentina, hay muchas, pero sí o sí tiene hierro y tiene magnesio, porque el olivino lo tiene, ¿cachai? Lo más probable. O ahí se está produciendo otro intercambio. Y luego la caolinita, ya como la hidrólisis es más profunda, la caolinita va a perder el potasio incluso, si no me equivoco, y va a quedar únicamente con agua, sílice y aluminio. Esa sericita. Ya, pero son ejemplos que vamos a volver un poquito más adelante para cacharlos, sobre todo cuando vayamos a la alteración en particular. Entonces, ya para finalizar, ¿cómo se clasifica una alteración hidrotermal? Hay tres formas particularmente. Primero, por el mineral más abundante. Si el mineral más abundante como producto de la alteración es el sílice, vamos a hablar de silicificación. Si la silicita, silicización, así. Arcillas, argilización. Argilización viene de arcilla. Y cloritas, cloritización. ¿Ya? Sin embargo, esta clasificación tiene un problema. Los minerales no se presentan solo en la gran mayoría de los casos, sino en grupos o asociaciones mineralógicas. Entonces no es tan claro hablar de este tipo de alteración porque son asociaciones. También podemos hablar del cambio químico dominante, metasomatismo de hidrógeno, que es la hidrólisis, de potasio, de hierro, etc. Pero son varios los minerales
Si eso debería ser hierro, Fe. Pero son varios los minerales involucrados que son removidos o introducidos, ¿ya? Entonces no va a dar tampoco una claridad hablar únicamente del tipo de metasomatismo que estamos hablando, porque depende incluso de cada mineral cuál va a ser el metasomatismo predominante. Y en tercer lugar, que es la que vamos a utilizar en general en el curso, es por asociación mineral, que es la que te va a entregar más información respecto al proceso de alteración que se está produciendo. Refleja las condiciones de temperatura y presión, composición, mineralogía, tiempo y la roca original a la que se está alterando. Para eso vamos a la tabla de Corbett y Leach, que es esta tabla que ustedes ya conocen, yo creo, probablemente, si no la vamos a conocer acá, que relaciona el pH, hacia la derecha aumenta el pH, a la derecha en este eje se muestra la profundidad epitermal, mesotermal y porfídica, o de pórfido. Incrementa la temperatura hacia abajo por la gradiente geotermal y los diferentes tipos de alteración, ¿ya? Calcosilicatada, clorita, ilita, ilita caolinita, caolinita, alunita caolinita y silicia, ¿sí? Por lo tanto, las alteraciones silicias y de alunita se forman a pH más ácidos y las calcosilicatadas a pH más neutros alcalinos. Por ejemplo, si hablamos de una alteración potásica, que es la que se encuentra por acá, sabemos que es una alteración calcosilicatada que tiene estas asociaciones minerales que aparece detallada acá, que se produce a profundidad de porfio, que se produce a altas temperaturas y que se produce a pH neutro alcalino. Por el contrario, si hablamos de este conjunto grande que es la alteración argílica avanzada, sabemos que se produce a pH muy ácidos, que tiene todos estos tipos de grupos de alteración, caolinita, alunita, caolinita y silicia, y que se produce a diferentes temperaturas y profundidades. ¿Hay alguna duda respecto a cómo ver la tabla de Corbett y Leach? Todo bien por mi lado. Yo tengo una duda, quizá, en verdad, de materia, como yo me acuerdo que había una cuestión que era para asociar si era hipógeno o supergeno. Entonces, por ejemplo, yo sé que el potásico sería hipógeno, pero supergeno sería como desde mesotermal, epitermal, o sería solo como desde epitermal. Em, es que hipógeno y supergeno lo vamos a usar para hablar de otras cosas. ¿Tú lo estás asociando a la profundidad? Sí, así como para aprendérmelo. Es que hipógeno y supergeno, mira, lo que pasa es que hipógeno dice relación con el tipo de mineralización, ¿cachai? Mineralización metálica, ¿ya? Hipógeno, normalmente cuando hablamos de hipógeno estamos hablando de una mineralización metálica original, por decirlo así, que si bien está profunda, ¿ya? Es que aquí, ya, a ver, voy a dibujar un poco. Es que tiene relación con la profundidad, pero no es solamente eso. Esta es la profundidad, que aumenta hacia abajo, mejor dicho. ¿Ya? Entonces yo tengo un perfil de alteración. Voy a tener aquí un cuerpo hipógeno. De hecho, vamos a asumir que todo esto es hipógeno. O sea, por ejemplo, la mineralogía hipógena más común de los fluidos tardimagmáticos es pirita, calcopirita, bornita. Eso es mineralogía hipógena. ¿Te suena eso, Milla? Sí. ¿Cachai? Eso es hipógeno porque dice relación con la mineralización original del cuerpo magmático. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de un porfio, uno tiene un plutón, ese plutón van a salir eyectados, ¿cachai? Unos fluidos calientes cargados en cationes, y esos fluidos calientes cargados en cationes van a mineralizar en la roca que está encajando, ¿cachai? Y eso va a producir una mineralogía hipógena, que está bien, que está profunda, pero no necesariamente está profunda, porque se puede alterar todo esto, por ejemplo, ya vamos a decir que todo está alterado de forma hipógena, pero luego esto se exhuma, ¿cierto? Hay erosión, etcétera, este cuerpo ve la superficie, llueve,
hay aire y se oxida, se disuelve y se altera. Esos fluidos alterantes van a caer hasta más abajo del nivel freático o el nivel de las aguas subterráneas, y aquí las condiciones reductoras van a formar algo que se llama enriquecimiento supergeno, porque depende porque se ha enriquecido o porque se ha alterado por las condiciones supergenas o de la superficie. ¿Cachai? Entonces se forma un perfil de enriquecimiento supergeno por la interacción con la superficie con la mineralogía hipógena. Pero si la mineralogía hipógena nunca interactúa con la superficie, se puede formar a diferentes profundidades. No sé si me explico o me dispersé un poco. No, sí entendí. ¿Sí? Entonces, Sí. ya. Entonces depende de varios factores sobre si hablamos de hipógeno o supergeno. ¿Cachai? Normalmente cuando hablamos de supergeno hablamos de un perfil de alteración supergena que se produce por la interacción de la mineralogía hipógena con el ambiente, con la lluvia y el aire. Y cuando hablamos de pórfido, mesotermal y epitermal, solamente estamos hablando de la profundidad. Epitermal, baja profundidad, mesotermal, intermedia, y de pórfido, profundo. ¿Ya? Y eso en realidad, pues. La próxima clase vamos a ver la alteración potásica, su asociación, sus minerales, cómo reconocerlos, y vamos a subir una bibliografía que es la clásica del curso, que también quizás la vieron en algunos casos en Yasi, y, y vamos a ir conversando respecto a la alteración hidrotermal. ¿Más dudas? ¿Más consultas? Está todo cool. Está todo ok. Voy a detener la grabación entonces mientras.